Un ordenador clásico, como puede ser tu móvil, funciona por las rapidísimas transformaciones de millones de ceros a unos y unos a ceros, sus bits. Pero la magia de un ordenador cuántico, el futuro de la computación, está en que sus bits no son normales, son cuánticos. Los qubits no solo pueden ser 0 o 1, sino estar en una mezcla de ambos estados, una superposición cuántica, una combinación que puede hacerse de infinitas maneras. Así que la gran pregunta es, ¿cómo podemos fabricar uno de estos bits cuánticos? ¿Cómo podemos crear un sistema cuyas superposiciones cuánticas podamos manipular a nuestro antojo? En este vídeo vas a embarcarte en una travesía en la que entenderás todos los avances que nos han llevado a tener un qubit de verdad, el Transmon, el sistema que utilizan desde IBM hasta Google para hacer sus ordenadores cuánticos funcionar. Va a ser una verdadera fricada de viaje, pero creedme que aprenderéis mucho en el camino. Y la gente del IFIMAC, que han trabajado en estos sistemas, nos contarán muchos de sus detalles. ¿Cómo llegas a estudiar física? Pues yo creo que como la mayoría de la gente que nos metemos a física, porque tenemos muchas preguntas sobre el mundo que nos rodea y queremos una respuesta. Pero lo curioso es que acabas la carrera y sigues en este mundo con muchas más preguntas de las que tenías cuando empezaste. Los nuevos materiales para tecnologías cuánticas son bastante importantes porque ahora hay un gran desarrollo, tienen propiedades que pueden ayudar a solventar problemas que ya tenemos o que pueden servir incluso como alternativas directamente a los materiales que se están utilizando actualmente. Empecemos por aquí. ¿Qué tiene que cumplir un bit cuántico? Sea lo que sea, tiene que ser un sistema con dos estados, 0, 1. Encendido, apagado, arriba o abajo de unas estanterías. Cualquier cosa que tenga esas dos posibilidades funciona como un bit. Solo hay que volverlo cuántico, añadir la superposición y tenemos un qubit. Ahora, casi nada en la vida tiene solo dos posibilidades. Volviendo a las estanterías, siempre cabe la posibilidad de que el libro caiga al suelo. Esta es una tercera posibilidad y rompería todo el juego binario que hace que los ordenadores emerjan. Así que hay que evitar que el libro caiga. Un bit cuántico requiere no tener filtración. Por otro lado, necesitamos manipularlo. Necesitamos tener una forma de cambiar su estado tal y como nos convenga. Siguiente, la coherencia. El estado cuántico que has puesto tiene que mantenerse el mayor tiempo posible. Cosa complicada cuando lo manipulamos desde el mundo macroscópico. Y por último, necesitamos medirlo. Tenemos que tener una manera de poder saber en qué estado está, lo que, en el mundo cuántico, significa colapsar al 0 o al 1. Como veis, para un sistema tan pequeñito es bastante pedir. Y eso que hemos empezado. El tiempo de coherencia de un qubit es el tiempo que puedes estar tú haciendo operaciones con el qubit sin perder la información. Así que lo que a ti te interesa es realmente que ese tiempo de coherencia sea el máximo posible para que tu qubit sea útil. Es un poco como el tiempo de vida de un qubit. Por suerte, parece que la naturaleza nos lo da de gratis. ¿Por qué no usar un simple átomo? Los orbitales en los que viven los electrones son individuales como las estanterías, y cada orbital tiene su energía de entrada. Si el electrón cambia la suya en la medida justa, cambiará de orbital. Esto es lo que podemos aprovechar para crear un qubit. Solo hay que escoger dos de estos orbitales que estén juntitos, dos niveles de energía próximos, para que sean nuestro 0 y nuestro 1. ¿Tengo mi qubit en 0 y quiero que pase a 1? Le disparo con mi láser para que adquiera la energía justa para cambiar y listo. ¿Podría el electrón saltar a un orbital más energético y fastidiarme el qubit? No. La energía para alcanzarlo es mucho mayor que la de mi láser y la probabilidad de que espontáneamente acabe allí es muy baja. Así que el problema del filtrado lo tenemos resuelto. Estos qubits atómicos existen. Se atrapa un solo átomo en un dispositivo llamado una cavidad QED, una región en la que el campo eléctrico es tan intenso que consigue confinar ese único átomo. Son cavidades reflectivas en las que se estudia la interacción de la luz con átomos, consigues unas resonancias dentro de la cavidad y con eso puedes medir el estado en el que está tu átomo. Sin embargo, en la práctica, estos qubits naturales albergan problemas. Uno siendo, ¿cómo conecto montones de estos átomos y que sigan estando en superposición? Necesitamos un sistema parecido a un átomo, pero del que tengamos mucho más control. De aquí surge la idea de átomo artificial. Intentar recrear este rollo de niveles energéticos muy dispares con la posibilidad de controlar el qubit disparando luz. ¿Qué sistema cuántico tiene su configuración a saltos, como los orbitales o las estanterías? Los átomos eran una opción porque rotar cuánticamente te da estados a saltos, muy específicos. Y rotar, en cierto sentido, es ir y venir, solo que en dos dimensiones. Así que no es de extrañar
que vibrar también tenga estados a saltos. ¿Podríamos encontrar un sistema cuántico vibratorio que nos sirva para generar un qubit? Esta iniciativa nos va a llevar al Transmon. Pero antes tenemos que hablar sobre circuitos tradicionales. Vale, tienes una pila. Conectas ambos extremos por un cable y justo por la mitad los cortas, dejando un pequeño hueco. Los electrones sienten el campo eléctrico. Son como pelotas en una ladera inclinada. Todos empiezan a desplazarse por el cable hasta que llegan al hueco, que no pueden saltar. Los electrones empiezan a acumularse en un extremo, dejando puestos libres en el otro, huecos de electrones. No es una posibilidad remontar la ladera, así que toda esa carga se queda ahí parada, almacenada. Los antiguos físicos se preguntaron, ¿podríamos conseguir que aún más carga se quedara en este estado? Fácil, solo tenemos que aumentar la superficie en esta interfase. Dos placas que están muy cerca. Más huecos y más electrones extra podremos acumular en la otra placa. Esto es un condensador, una forma de almacenar energía eléctrica, y muy distinta a una pila. La pila, a través de procesos químicos, libera su energía de forma paulatina. Un condensador es una bomba de carga. Conectando sus extremos, ahora sin ladera, los electrones irán en masa a ocupar los huecos que hay en el otro lado, liberando la energía de un golpe. Algunos físicos lo utilizaban en demostraciones para freír a valientes soldados con una potente descarga eléctrica. Esta liberación repentina puede ser manipulada utilizando una inductancia. Una inductancia puede ser perfectamente darle unas vueltas al cable para formar una especie de bobina. Este, en principio tonto, cambio geométrico tiene grandes implicaciones. Y es que cuando una corriente eléctrica pasa por un cable, genera un campo magnético a su alrededor. Y este campo magnético puede alterar el campo eléctrico. Lo que sucede es lo siguiente. Mientras el condensador se descarga, la intensidad eléctrica que pasa por la inductancia sube, por lo que el campo magnético aumenta. Este aumento activa el campo eléctrico, que básicamente empuja a los electrones en la dirección en la que van. Es como si la ladera ahora fuera a su favor. Este es el papel de la inductancia. Inducir fuerzas eléctricas a partir de la corriente que le metes dentro. Vamos, que en vez de movilizar las cargas para que los huecos sean llenados y después todo el mundo se quede quieto, esta vez los electrones van con mucho ímpetu. No solo cubren los huecos que había, sino que ese extremo se empieza a llenar de más electrones, mientras que en el otro aparecen los huecos de los electrones que se han movido. Empezamos así, y las fuerzas electromagnéticas nos han llevado a la circunstancia opuesta. Y una vez todo se equilibre, volveremos a empezar. Los electrones se moverán atraídos por los huecos, pasarán por la inductancia, creará un campo eléctrico que los empujará más aún y volveremos al principio. Esta oscilación se repetirá indefinidamente. Una corriente que se mueve como si fuera un péndulo. Esto es un circuito LC. C por el condensador y L por la inductancia. Los circuitos LC nos rodean. La clave es que este vaivén sucede al mismo ritmo, a la misma frecuencia. Y como este ir y venir perturba el campo electromagnético, el circuito emite ondas electromagnéticas de esa frecuencia particular. Variando las propiedades del condensador y la inductancia, puedes alterar esta frecuencia. Es así, dicho muy grosso modo, como nuestros móviles pueden emitir y recibir señales. Pero volviendo al qubit, ¿podemos hacer un circuito LC cuántico? Bueno, para empezar, lo hacemos chiquito y en vez de usar cable normal para fabricarlo, usamos superconductores. Ya tenemos otros vídeos en el que nos metemos a hablar un poco más sobre este nuevo estado de la materia, una fase en la que los electrones dentro del material se juntan en parejas llamadas pares de Cooper. Estos pares se entrelazan con todos los otros pares del material, creando un superestado colectivo, una manifestación a lo gordo de las propiedades cuánticas. Un circuito LC en miniatura, hecho con superconductores, se vuelve un oscilador cuántico. Y los osciladores cuánticos tienen formas muy restrictivas de vibrar, justo lo que queríamos. Además, siendo el sistema un circuito, podemos cambiar de estado disparando un pulso eléctrico, un pulso en microondas. Pues en este caso, ese tipo de circuitos nos dan la ventaja de que nos permiten leer el estado de un qubit alterándolo menos que con circuitos normales. No que no lo alteremos del todo, perdemos menos coherencia. Si tú te imaginas un circuito que es como un caminito, la anchura de ese caminito es del orden de micras. Pero como está como enrollado, como que tiene muchas vueltas, eso puede llegar a milímetros. Sin embargo, hay un problema. Si yo cojo estos dos niveles como mi qubit y disparo un pulso de microondas, como el tercer nivel está a la misma distancia del segundo que el primero del segundo,
no puedo estar seguro de estar haciendo transiciones fuera del qubit. No puedo estar seguro de estar provocando filtración. Que todos los niveles del oscilador estén equiespaciados es un problemón. Si hubiera alguna manera de alterar la energía de estos estados, de modo que me queden dos ideales, tendríamos la partida resuelta. Es aquí donde entra la unión Josephson. La idea es esta. Deposita una fina capa de aluminio de un tamaño ridículamente pequeño, deja escapar un poco de oxígeno para que se forme algo de óxido en su superficie y después deposita otra capa encima. Baja la temperatura para que el aluminio se vuelva superconductor y lo tienes. Aunque los dos superconductores están separados por una fina barrera, aún pueden comunicarse cuánticamente a través. Esto es una unión Josephson y tiene propiedades especiales. Haz pasar una corriente a través de la unión y de ella surgirá un campo eléctrico que oscila. Al igual que hacer pasar una corriente por una inductancia generaba un campo eléctrico, la unión Josephson hace lo mismo, pero de forma rara. Y esta rareza nos es muy útil, porque si sustituimos la inductancia tradicional por esta inductancia rara, los estados del sistema también se vuelven raros. Los niveles energéticos van a dejar de estar a la misma distancia y podremos utilizar los de más abajo como un qubit. Yo hago estas uniones apilando materiales 2D uno sobre otro. Entonces tengo un superconductor, pongo encima una barrera de otro material y luego pongo encima otro superconductor. En el caso de 2D, al poner uno encima de otro se te pueden crear arrugas, como en una hoja de papel. Ellos que trabajan con nanohilos depositan los contactos encima del hilo. Estos contactos son superconductores y también la interfaz entre el hilo y el contacto no es totalmente limpia cuando pones el contacto, sino que tienes como granitos en vez de ser totalmente liso. Los problemas son infinitos. En la realidad, para tener incluso más control, en vez de usar una única de estas uniones, usamos dos puestas en este anillo y las regulamos con un campo magnético, lo que se llama un SQUID. SQUID son las siglas en inglés de dispositivo superconductor de interferencia cuántica. Las uniones Josephson se pueden tunear, se pueden ajustar cuando las estás fabricando, pero una vez las tienes hechas, en general, no. Nos interesa en los experimentos ser capaz de ajustar estas características a medida que hacemos el experimento. Lo que tienes es un loop superconductor que puedes modificar si le aplicas un campo magnético. Aplicando un campo magnético tú puedes ajustar las propiedades según lo que tú quieras. Ahora mismo el sistema lo tenemos así. Un SQUID formado por las dos uniones conectado a nuestro sistema electromagnético, por donde enviamos el pulso. El SQUID a efectos prácticos funciona como un circuito LC. Las uniones en sí mismas son inductancias y todo circuito almacena de un modo u otro carga, así que funciona como un condensador desperdigado. Este dispositivo se llama una caja de pares de Cooper. ¿Por qué lo de caja? El SQUID divide el sistema en dos partes, que se llaman la isla y el depósito. Ahora el sistema está en el nivel de energía más bajo, el 0 del qubit. Sin embargo, cuando excitamos el sistema y metemos el pulso, toda la energía va a que uno solo de los pares de Cooper del depósito aparezca en la isla, surgiendo un desequilibrio. Este es el 1 del qubit, atrapar un par en la isla, llenar la caja, lo que la carga un pelín eléctricamente. Por eso a este tipo de qubit se le llama un qubit de carga. Caja con un par 1, caja sin el par 0. Y si tenemos la caja llena y vacía a la vez, estamos en una superposición. Y es aquí donde está el problema final. Este sistema es muy delicado frente a perturbaciones. Una fluctuación en sus propiedades alteraría la energía de los niveles, desplazándolos. Necesitamos algo más estable. Solución: que el circuito esté unido a un condensador inmenso. Volvamos al circuito LC. El condensador funciona como ese muelle que tira el sistema de vuelta a su estado base. Así que un condensador muy grande es como un muelle muy poderoso que te tira y solo te deja oscilar muy poquito. Ese poquito se traduce de forma cuántica en energías que varían muy poco, aún alterando la carga del sistema. La forma habitual de añadir este condensador es a través de estas aspas enormes, que además ayudan a conectar el circuito con otros dispositivos. Y gente, esto de aquí es un transmón. A través de la vía de la derecha puedes generar el campo magnético que altera el SQUID y desde la de arriba mandarle el pulso microondas para poner el qubit en superposición, aunque existen otras configuraciones. Conseguir que un circuito tan grande no caiga en la decoherencia es muy complicado. Como regla general, cuantas más partículas tenga un sistema, más complicado es que las reglas cuánticas se manifiesten con la máxima pureza. Esto lleva a la necesidad de que si tenemos que estimular el circuito con un pulso electromagnético, ese pulso debe estar compuesto por muy pocos fotones. Por fortuna, la gente que trabajaba en las cavidades QED
ya estaba acostumbrada a lidiar con este problema. Así que la tecnología se adaptó para crear circuitos QED, líneas de transmisión en los que muy pocos fotones interactúan con el sistema, pero causando grandes efectos. De hecho, el nombre transmon viene de estas líneas de transmisión. Pero nos queda una cosa. ¿Cómo leemos este qubit? Una vez hemos conectado varios y hemos hecho nuestras operaciones, ¿cómo podemos resolver el estado final? Todo radica en este circuito con curvas. Es otro circuito LC y está unido a nuestro qubit. Pensadlo como dos péndulos que hemos unido por una cuerda. La vibración del primero afectará al segundo. En nuestro caso, la frecuencia natural del circuito de lectura se modifica dependiendo del estado del qubit. La situación es algo así. El qubit está en superposición cuántica con su isla cargada y no cargada a la vez, lo que hace que el circuito también esté vibrando en un estado superpuesto. Llegamos nosotros y disparamos un pulso al circuito de lectura con su frecuencia natural. Todo el conjunto colapsa y el circuito de lectura nos devuelve una de dos frecuencias. Si vemos una, es que el qubit ha colapsado en 0, si es la otra, en 1. Este sistema es muy práctico porque podemos crear circuitos de lectura diferentes para distintos qubits y sus diferencias les darán frecuencias también distintas. Si quiero leer solo el qubit número 2, disparo a la frecuencia natural de su circuito de lectura. Si quiero leer el 1, el 5 y el 6, disparo juntos 3 pulsos con cada una de sus frecuencias. ¡Fabuloso! Y amigos, así, básicamente es como funciona un qubit superconductor. Pues actualmente en la fabricación de qubits yo creo que hay dos retos principales. El primero es mejorar la coherencia y el segundo es la escalabilidad, que yo creo que es una barrera que se está encontrando ahora casi todas las grandes compañías. Por ejemplo, para problemas de optimización se calculan que se necesitan millones de qubits y IBM y Google actualmente tienen ordenadores de cientos, muy pocos cientos de qubits. Entonces, para llegar a millones es una locura y no es tan fácil como decir, pues pongo otro qubit y pongo otro qubit y de repente tengo millones. Añadir cada qubit es un esfuerzo enorme. Entonces, ahora mismo no se contempla poder tener un computador cuántico en 5 años con millones de qubits, a no ser que se produzca un descubrimiento increíble que lo cambie todo. Como habéis visto, la idea de qubit es muy amplia. Aunque este sea el qubit más popular, hay muchas formas de crear qubits funcionales. Y puede que mejores. Por ejemplo, los físicos de la materia condensada están muy interesados en unos estados especiales llamados estados de Majorana. En los extremos de un pequeñísimo hilo semiconductor, parcialmente recubierto con un superconductor, se cree que pueden aparecer estos estados, que siempre surgen en parejas. Al estar tan correlacionados, pero a la vez separados, poseen una de las propiedades más útiles para un qubit, la protección topológica. Si uno solo es alterado, como el otro no lo ha sido, el sistema globalmente no se altera. Es una especie de superprotección contra las perturbaciones, el ruido que podría inutilizar un qubit. Ambos estados podrían servir como el 0 y el 1, y estaríamos hablando de un qubit de Majorana. En materia condensada y en concreto en tecnologías cuánticas son súper interesantes porque al estar entrelazados entre ellos y estar protegidos del ruido local, resuelven muchos problemas que están teniendo ahora para fabricar qubits. Entonces sería una alternativa muy, muy buena. ¿Tú cuál dirías que es lo que nos impide utilizar estos estados para ya generar el primer dispositivo? Pues honestamente no lo sabemos, porque hay muchas grandes compañías, aparte de obviamente institutos de investigación, trabajando en ello y ha habido, llamémoslo, señales de cosas que podrían ser, pero no tienes todas las señales juntas. Ha habido experimentos, se ha conseguido ver esto o ver lo otro, pero no lo han visto junto. Porque son muy, muy sensibles, bueno, suponemos que son muy sensibles al desorden, porque todavía no se han encontrado, al desorden que tienes en tu sistema y a la limpieza de tu sistema. Son impurezas macroscópicas. Tú, una vez consigas un sistema donde puedas ver esos fermiones, no conseguirías perturbarlos. Aunque toda la información que hay últimamente sobre los Majorana es bastante pesimista, en el sentido de que hay muchísimos grupos trabajando en ello, hay mucho dinero invertido en encontrarlo y parece que se está complicando bastante. Por el camino se han conseguido otras muchas cosas, o sea, se han desarrollado investigación sobre materiales, sobre técnicas que sí que son relevantes. Entonces es un poco como la carrera espacial, como el primer hombre que fue a la Luna. Era muy importante que llegara a la Luna, pero en todo el camino de la carrera espacial hubo muchos avances y muchos descubrimientos que son relevantes también hoy en día para nosotros. Entonces, esto lo vemos como una carrera de fondo donde el fin es muy importante, pero también lo que vamos descubriendo por el camino es también muy, muy, muy relevante. Aún no tenemos la tecnología para hacer realidad este qubit topológico,
Pero es fascinante ver cómo la enorme hazaña de tener un procesador entero en superposición cuántica poco a poco se está haciendo realidad y se está consiguiendo gracias a todo el entendimiento que tenemos de los materiales cuánticos. Así que por mí, que siga esta búsqueda. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y gracias por vernos.